Pues te doy la bienvenida, Cristi. Un gusto nuevamente de estar apoyándolos en esto, en este camino de la licenciatura en Derecho. Ya estamos más del otro lado que lo que nos faltaba hace un año. Definitivamente han evolucionado muchísimo, te soy sincero, y me da mucho gusto, sobre todo de tu parte, de cómo has estado en algunas actividades que he visto. Me ha gustado mucho cómo hemos trabajado y espero que sigamos así. Bueno, en general, vamos a ver una materia bastante, no digo complicada, pero sí muy novedosa desde una perspectiva, ¿cómo lo puedo decir? Muy novedosa me refiero a porque tiene menos de 100 años. Digo, relativamente o comparándolo con todos los derechos que han existido, sin duda alguna, es uno de los más importantes porque este derecho resulta de regular estados. Como antecedente o como historia del derecho internacional, pues surge de guerras, surge de tragedias en masa, surge el derecho internacional por conflictos, o más bien para evitar conflictos importantes, o que vayan incluso actualmente a poner fin a a la humanidad, aunque suene muy trágico o que suene muy fatalista, es la realidad. El hecho de que exista una organización de las Naciones Unidas es para que los conflictos que existen a nivel internacional sean relativamente llevaderos, sea posible una negociación internacional, porque, repito, una negociación entre estados, fíjense, un soberano con otro soberano, que resuelvan sus diferencias, aunque sea eso, alguien supremo frente a otro supremo. ¿Cuántas veces en la historia hemos visto que la soberbia de un reino frente a otro ha generado una serie de conflictos en donde ha habido muchísimas muertes? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, en el siglo pasado, pero anteriormente la guerra entre Francia, Inglaterra, España, Portugal, Turquía, los bizantinos, los musulmanes. Si se fijan, toda esta serie de guerras son por un conflicto de desacuerdos, una serie de desacuerdos por la supervivencia o por la supremacía de un Estado frente a otro. Toda esta situación llevó a ponernos en serios problemas a nosotros como países, bueno, en este caso como una serie de países o estados, repito, para evitar el apocalipsis de los seres humanos. ¿Y cómo se hizo o cómo se ha estado haciendo? A través del derecho internacional público, en particular a través de tratados, a través de convenios, a través de creación de organismos internacionales en donde van calmando algunas situaciones, algunos conflictos, o bien resolviendo los mismos cuando se tratan de una serie de materias que van relacionadas con la interacción entre un país y otro. Esto es lo que conocemos como derecho internacional público. ¿Ok? Bueno, se define el derecho internacional como las responsabilidades legales de los estados en sus relaciones entre ellos. Si te fijas, o si se fijan, no estamos hablando de un individuo, una persona, frente a otra persona. Acá es como en ligas mayores, un estado frente a otro estado, uno que se considera superior frente a otro que se considera superior. Cuando existen este tipo de conflictos, lo que hacen algunos organismos es ponerlos a la par. Y hay una serie de protocolos o de procedimientos para resolver conflictos. Hay mediaciones, hay arbitrajes,
o bien hay autoridades jurisdiccionales internacionales que nos van a ayudar a resolver estos conflictos y posteriormente o ya al final de todo esto, existe intervención entre otros estados para pacificar al mismo estado frente a otro o dentro de un estado. Vamos a ver en su momento, o van a ver en su momento, dentro de las 7 semanas, cómo incluso conflictos internos de un estado son resueltos por otros que quieren apoyar o quieren procurar la paz. Un claro ejemplo es actualmente con Ucrania y Rusia, en donde no han querido como entrar de lleno a la misma guerra que están entre ellos y han tratado, lo que sí han hecho es más o menos resolver el conflicto a través de pláticas, a través de reuniones entre ambos países para solucionar sus diferencias. Aquí lo importante del derecho internacional es ver cómo se regulan este tipo de situaciones. Sus competencias comprenden de una gran variedad de problemas de importancia internacional, entre los que figuran los derechos humanos, cuántas instituciones de derechos humanos hay en el mundo y sobre todo cuántas instituciones salidas de convenios entre estados han salido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un claro ejemplo como una autoridad jurisdiccional internacional va a regular o va a sancionar cualquier acto de alguna autoridad o en este caso de algún estado que violente algún derecho humano. ¿Cómo se hace? A través de esta Corte Interamericana llega el caso ante ella y resuelve. Y aquellos estados en donde hayan firmado algún tratado internacional, en donde tomen como autoridad o reconozcan la autoridad jurisdiccional de la Corte Interamericana, están obligados a reparar un daño que hayan hecho y evitar que siga habiendo este tipo de violaciones. Repito, está la Corte Internacional de Justicia y también tenemos la Corte Europea o la Corte Africana de Derechos Humanos. Hay una serie de cortes que van ayudando a mitigar este tipo de violaciones. También el desarme, delitos internacionales, está el genocidio, pueden ver, bueno, en una de las semanas van a ver cómo es que aquellos delitos que son tan trascendentes a nivel internacional van a ser castigados por la Corte Penal Internacional, en donde va a castigarse por aquellos actos que hayan procurado la extinción de incluso de alguna tribu, como pasó en África, o bien lo que pasó con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. A partir de este tipo de delitos o este tipo de configuración o tipificación de delitos internacionales está la Corte de Justicia Penal Internacional, perdón, Corte Internacional de Justicia Penal, en donde va a sancionar y o en este caso va a castigar a aquellos que hayan cometido estos actos. Los refugiados, las migraciones, perdón, los problemas de nacionalidad, el tratado a los prisioneros, el uso de la fuerza y la conducta durante las guerras, también se van a solucionar a través de algunas normas jurídicas internacionales. Están los tratados de Viena, en donde te van a decir cómo es que se tiene que tratar a los desplazados en una guerra, o bien a los que han sido capturados durante una guerra entre dos estados. Aquí también, se tienen que respetar algunos derechos humanos y se tiene que aplicar. O bien aquellos civiles que se encuentran lamentablemente en una situación en donde pasa entre ellos una guerra entre un estado y otro. Aquí también se dice cómo los refugiados se tienen que proteger y sobre todo se tiene que procurar los derechos humanos de los mismos. El desarrollo sostenible, ¿cuántas veces hemos visto algunos tratados internacionales que regulan la forma en que algún estado o varios estados están contaminando? Ya ha habido tratados, convenios, protocolos que van a tratar de mitigar ese tipo de problemas de medio ambiente. Hay algunos casos, por ejemplo, en Tokio, el Tratado de Tokio, en donde se ha tratado de disminuir
el ozono o el dióxido de carbono a lo más dentro de un plazo, no me acuerdo si era en el año 2035 o en el 2030, pero lo importante es de que se tenía que disminuir o se tiene que disminuir en un porcentaje de 35% a nivel internacional. ¿Ok? También regula los bienes comunes mundiales, está dentro de las posibilidades, bueno, dentro de un estado, ustedes tienen lo que es el mar continental o la parte continental o las zonas internacionales, en donde un estado puede estar con sus barcos o con sus, bueno, sí, con sus barcos pueden estar trasladándose por todos los mares, por todos los continentes, hasta cierto grado o hasta ciertos límites. Se van a ver dentro de los conceptos de Estado. ¿Ok? Las aguas, bueno, en este caso las aguas internacionales, pero también están los espacios ultraterrestres. Vamos a ver de que ya hay regulaciones por la parte aérea de nuestro planeta e incluso ya se está viendo una posibilidad de hacer neutro algunos territorios que son extra de tierra, bueno, es que dice extraterrestres, pero fuera de este planeta. Por ejemplo, Marte o Luna, ya la Luna, para evitar que alguien o algún país se apropie de este tipo de objetos de fuera de la Tierra. Si se fijan, ahí ya se está generando algunas figuras que ya tienen que regularse a través del derecho. Y todo esto lo vamos a ver, no todo en 7 semanas, la verdad es que sería casi imposible, pero sí vamos a ver a grandes rasgos cada una de ellas y vamos a procurar tener concluidos al final de las 7 semanas, vamos a tener todo un panorama y vamos a entender lo que es el derecho internacional. Parto de una base fundamental que es la Organización de las Naciones Unidas, que a través de la Asamblea General elaboró una lista de derechos y obligaciones mínimos y fundamentales de los estados en el concierto internacional. Esta fue la declaración sobre los principios de los derechos internacionales referentes a las relaciones de amistad y la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. ¿Y qué es esto? Esta declaración es la base, como le decía, es el zócalo de todos los tratados internacionales, de todos los convenios que se han firmado a través de la historia, a través de la historia de México desde 1836, 35, 36, con nuestro primer tratado con España, en donde oficialmente, internacionalmente, somos declarados independientes. ¿Se fijan? De 1821, cuando se hace la consumación de independencia con los tratados de Córdoba, pues simplemente el rey de España decía que no lo reconocía. Y no es sino hasta estas fechas, hasta 1836, si mi memoria no me falla, es cuando a través de un tratado internacional nos declaramos independientes formalmente. Y después empezaron con las broncas de nuestro país, ¿verdad? La función del derecho internacional público es triple: establecer derechos y deberes de los estados en las comunidades internacionales, es decir, a que haya una reciprocidad. Recuerden que los protocolos internacionales implican, tú me respetas, yo te respeto. Si no me respetas, yo no te voy a respetar. Si se han fijado, algunas veces ha habido algunos países que declaran non gratos a una persona por considerar que el país que representó o estaba representando ha insultado, ha hecho malas actuaciones en contra del país en que está representando. En este caso, lo que se hace es quitarles esa posibilidad de encontrarse en ese país, pero se hace de forma recíproca. Todos los tratados internacionales son recíprocos. Eso quiere decir de que por buena fe o por buenas acciones, lo que se establece es de que yo voy a actuar conforme a esta buena fe, pero también si tú actúas de mala fe, yo también voy a actuar de la misma manera. También determinar las competencias de cada estado. Puede ser de que hay algunos estados que se consideran pues más importantes que otros, pero también implica que ellos van a tener la posibilidad de resolver algunos conflictos. Cuando se trata de mediación, de no beligerante,
en donde un tercero hace las veces de mediador de conflictos o bien como árbitro. Van a ver que hay unos tribunales y hay arbitraje internacional a través de algunos estados en donde van a apoyar para resolver algunos conflictos. Y también va a estar la reglamentación de las organizaciones e instituciones de carácter internacional. Un claro ejemplo de ello es la ONU, pero también tenemos lo que es la Cruz Roja. Ustedes la conocen con literalmente la Cruz Roja, pero está la Media Luna en el Medio Oriente, en donde son símbolos tan importantes para la función de salud y sobre todo para los refugiados cuando existe una guerra en donde se está perjudicando a algunas personas e incluso fuera de ellas. Recuerden que aquí en México funcionan también para desastres naturales y también para cuestiones comunes, por decirlo de alguna manera, que por alguna razón nosotros necesitamos o tenemos la necesidad de ocupar alguna ambulancia, que sean rescatadas algunas personas por alguna situación de algún accidente. Ahí está la Cruz Roja y no es nada más local, sino a través de manera internacional han ayudado, han apoyado en guerras y han salvado muchísimas vidas. Vamos a ver que existen algunas instituciones que tienen que estar reglamentadas para que sigan funcionando de manera internacional. Definamos rápidamente lo que es derecho internacional y creo que con esto vamos a estar concluyendo. No quería ser extenderme mucho, pero también necesitaba que tuviéramos algunas nociones de derecho internacional. Como quiera, estaría programándoles, yo creo que dentro de 2 semanas, otra reunión, igual dos, para cuando tengan la oportunidad, para ver sus avances y si tienen alguna duda en particular, tratar de resolvérselas de manera inmediata. El derecho internacional público es el nombre dado al conjunto de reglas consuetudinarias. Fíjense, consuetudinarias quiere decir de que ni siquiera hay un procedimiento legislativo, sino que a través de mutualidad entre un Estado y otro se van generando estos derechos, estas regulaciones internacionales, estos acuerdos entre uno, dos, bueno, en este caso 2 o 3 o 4 estados. Recuerden que todos se sienten o todos tienen el nivel de soberanos y por lo tanto nadie le puede ordenar a otro. Cuando, bueno, no sé si alguna vez se pelearon con sus hermanos, pues cada uno tiene como que la idea de que está igual o está a la par por ser hermanos, pero sin embargo hay algunos que determinan que son, bueno, superiores, pero tienen algún tipo de poder extra que el otro. Así también, en materia de derecho internacional, los estados, en teoría, todos son iguales, pero hay algunos más iguales que otros, diría algún autor. Ese tipo de situaciones se tienen que regular y se regulan a través de convenios y tratados internacionales, algunos protocolos o también por cuestiones o por usos y costumbres. Con fuerza jurídica obligatoria para todos los estados. Nosotros, al momento de firmar un tratado, un convenio, estamos obligados, sí, solo sí, es ratificado por el Senado de la República, quien es el que hace las veces de representante internacional. Es decir, lo que venga de materia internacional por parte del presidente de la República o del secretario de Relaciones Exteriores, tiene que pasar por el Senado, que es el representante de todos los estados en la Cámara, en el Congreso de la Unión. Por lo tal motivo, la mini soberanía que podemos decirle de cada uno de los estados, como Aguascalientes, Oaxaca, Yucatán, etcétera, todos ellos se ven representados, esos estados, a través del Senado, y ellos son los que van a ratificar. Dichas reglas obligatorias para todos los estados, sin excepción, como por ejemplo las relativas al derecho de la negación o los tratados, constituyen el derecho internacional universal, a diferencia del derecho internacional particular. Van a ver en su momento, cuando les toque ver derecho internacional privado, que hay algunos elementos que solamente van a competir para los particulares. Aquí, en este caso, en materia de derecho internacional, vamos a ver solamente los conceptos de Estado, los conceptos de organismos internacionales, y en la parte de individual, cuando se trate de una violación de derechos humanos, es cuando se va a trasladar a materia de derecho internacional público, cuando se aquejen 1 o 2 o 3 o varias personas individual, pero que en conjunto implican una violación masiva de derechos humanos. El temario
se van a dividir de las 7 semanas en 4 temas: antecedentes y generalidades, el Estado como tal, las organizaciones internacionales y el individuo. Recuerden que el individuo puede ser refugiados, migrantes o bien o aquellos que les han violentado algún derecho humano. Todos ellos, hay tribunales, hay organismos jurisdiccionales que van a proteger a estos individuos de manera internacional, y eso ya hacen obligatorio a los estados para que se cumplan algunas normas. Ha pasado, por ejemplo, aquí en México con el caso de Radilla Pacheco, en donde un solo caso de precisamente de Radilla Pacheco, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obligó al Estado a cambiar la Constitución. Vean que es una sentencia de la Corte Interamericana al grado de que no hemos modificado nuestra Constitución. O, claro ejemplo, el que está pasando en este momento cuando la Constitución ya está declarado como local. Sí, bueno, ¿todo bien? Ok. Bueno, criterios de evaluación, muy sencillo. Es que se Actividades le cortó semanales, ahorita un ¿sí? poquito, maestro. Ah, qué caray. Ay, perdón. Bueno, es en lo individual, lo que les decía era Radio Pacheco, es ese caso en particular modificó nuestra Constitución y actualmente estamos viviendo lo que es la prisión preventiva oficiosa, en donde es obviamente inconvencional, pero lamentablemente es constitucional. ¿Qué quiere decir esta modificación o qué implica esto? Que independientemente de que vaya en contra de los tratados internacionales, al momento de ser contraria a la Constitución, de acuerdo a un criterio emitido por la Suprema, el que va a prevalecer o el criterio que va a prevalecer es el de la Constitución. Criterios de evaluación, repito, es muy sencillo: actividades semanales, como siempre ha pasado, 2 por semana hasta llegar a la 7ª semana. Les voy a dar una semana de gracia, pero voy a necesitar que en esta ocasión seamos un poquito más puntuales, porque en el cuatrimestre pasado sí estuve muy presionado por la universidad para lograr entregar las calificaciones. Entonces, voy a abrir todas desde... En esta semana van a estar las 2 primeras actividades, las pueden hacer en esta semana o bien hasta terminar la 7ª semana, pero les recomiendo que vayan dosificándose para cualquier situación o cualquier imprevisto que al final no lo puedan resolver. Entonces, repito, 2 actividades por semana hasta llegar a la 7ª. Vamos a tener otra semana de gracia y a partir de allí vamos a estar evaluando completamente. Y creo que sería todo por mi parte en esta ocasión. Mañana voy a dar la misma explicación. Ya las personas que tomaron esta clase, bueno, en la videoconferencia, pueden, ¿quieres repetirlo? No sé si les gustaría volver a escuchar mi voz, pero si no, este video se va a subir a la página de internet. Bueno, ahorita lo voy a subir a YouTube. Genero el link y se los paso por WhatsApp, si no hoy, mañana, porque ahorita necesito hacer algo, pero déjenme un segundito.